Un placer encontrarnos de nuevo con ustedes en otro consultorio a través de EN Televisión. Para todos, mis mejores deseos para este año 2024. Salud, felicidad, prosperidad. En el programa de hoy vamos a presentar una charla, una exposición del doctor Josep Munera bajo el título Inteligencia Artificial y Diagnóstico. Los médicos vamos a tener que confiar en el algoritmo. Esta charla se produjo durante una jornada científica de la Confederación de Sociedades Científicas de España. Espero que les guste como a mí me gustó. Disfrútenla. Caribe Cargo. Más de 20 años de manejo confiable de carga y ventas para aerolíneas en República Dominicana. Manejamos su carga de manera eficiente para que pueda volver a trabajar. Brindamos manejo seguro de carga en todos los aeropuertos dominicanos. Venta y reserva de carga exclusiva para las aerolíneas que representamos en República Dominicana. Caribe Cargo. Volamos para servir. ML Import, importadores y exportadores. Calle Sánchez Valverde, número 45 en Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional. Teléfono 809-684-6183. ML Import. Seguimos con Josep Munera, que es director de radiodiagnóstico del Hospital Sant Pau de Barcelona y responsable científico de la Sociedad Española de Radiología Médica. Josep, es que no te veía, te hemos estado hablando antes, la charla Luces y Sombras de la Inteligencia Artificial en Radiología. ¿Se oye bien? Buenos días a todas y a todos. ¿Se oye bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer, por supuesto, a la COSCE la invitación. Es un honor, en representación de la Sociedad Española de Radiología, estar aquí y es un reto hablar después del profesor Valero. Pero voy a intentar los próximos 45 minutos resumir algo que creo que es importante también tener en cuenta, es desde el ámbito médico no solo hacemos investigación, o se hace investigación básica, sino que también se hace investigación en la traslación. Y lo que les voy a explicar a continuación, muchos de ellos son ejemplos reales de qué se está haciendo a día de hoy en investigación científica y en especial en radiología. Creo que el título, pues, para aquellos que nos dedicamos desde hace ya años
al blanco y a la escala de grises, pues aplica bastante. Y este va a ser el esquema de los próximos 40 minutos, ¿no? En principio, y sobre todo la primera de las respuestas que quiero hacer es ¿qué somos los radiólogos? Bueno, los radiólogos somos médicos que nos dedicamos a algo más que a interpretar imágenes, ¿no? Entonces, creo que es importante resumirlo porque, como se pueden fijar, los algoritmos de inteligencia artificial fallan. Si le pedimos a Midjourney, que es un algoritmo generativo de imagen, que nos explique qué es un radiólogo, pues nos pone a una persona que al principio era un hombre, pero tuve que forzar que fuera una mujer, porque esta es la realidad. La segunda es que está sentado en una camilla. La tercera es que está mirando una radiografía cuando ya todo es digital. Y por tanto, fíjense cómo de obsoleto o no obsoleto está basado en esta inteligencia artificial. Pero nosotros somos pues las personas que nos dedicamos o los profesionales médicos que nos dedicamos a interpretar la imagen, a indicar cuál es la técnica de imagen que es más adecuada para hacer el diagnóstico más preciso, pero también somos los profesionales que nos dedicamos a la terapia guiada por la imagen. Y en todos estos ámbitos, la inteligencia artificial nos puede ayudar. Voy a intentar explicarles cómo. Durante más de 100 años, ¿qué era hacer una imagen radiológica? Pues resolver una duda clínica en la que se adquiría una imagen y un radiólogo o una radióloga pues emitíamos un informe que en base a los hallazgos o la interpretación de cuáles eran los signos que veíamos en la imagen. La realidad a día de hoy ha cambiado en estos últimos 100 años, pues además de que haya un profesional dedicado a la interpretación de los signos, pues también contábamos con la suerte de tener otros profesionales en los equipos, como pueden ser técnicos, ingenieros o muchos otros, que nos ayudan a extraer de una forma mucho más precisa información de esas imágenes y, por tanto, podemos llegar a cuantificar hallazgos que estamos viendo, podemos generar modelos 3D que pueden ayudar a hacer o a planificar quirúrgicamente esas cirugías, además de hacer la terapia guiada por la imagen. ¿Y cuál es el punto esencial que ha cambiado eso? Pues fue la digitalización. La digitalización de cada uno de los elementos del proceso radiológico y, por tanto, no solo de la imagen médica per se, sino desde algo tan sencillo como la propia citación del paciente, la historia clínica o el resto de los datos. Por tanto, la digitalización nos ha permitido y permite a día de hoy el uso de la inteligencia artificial en cada uno de estos procesos. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Piensen que con los algoritmos de clasificación, por ejemplo, de distancia paciente a hospital, se pueden establecer modelos de citación en aquellos que puedan tener pacientes con dificultades a la movilidad o que tengan cargas familiares y, por tanto, datos digitalizados nos están ayudando a mejorar en todo el proceso de la atención a los pacientes. Esto está bien caracterizado y ya hay múltiples publicaciones que hablan de la ventaja de la digitalización y de la importancia de la digitalización y de usar todas estas herramientas en salud, pero específicamente en imagen médica creo que es importante este artículo ya del año 2018, que casi podríamos considerar preobsoleto o con necesidad de revisión, en la que el primero de todos es la inteligencia artificial, que es una tecnología que cambia el paradigma. ¿Y por qué va a cambiar el paradigma? Por lo que voy a explicarles a continuación. Algunas cifras. Eric Topol, que es un reconocido científico, básicamente hizo un análisis para el NHS en el que definió o identificó que la carestía de profesionales en imagen médica se podía beneficiar del uso de la inteligencia artificial para dos tareas. Y fíjense que no es la interpretación de la imagen, sino es para priorizar e identificar a aquellos pacientes con riesgo. Pero también para optimizar el tiempo, es decir, somos pocos profesionales y hay que mejorar las cargas de trabajo. Y uno de los artículos más comentados este año, por ejemplo, en el año 2023, de Lang, con respecto a la comparación entre lectores expertos en mamografía comparado con lectores expertos junto con inteligencia artificial, una de las conclusiones más potentes de este artículo se refiere precisamente a la carga de trabajo, como en un 44%, aproximadamente un 40% de las cargas de trabajo se pueden mejorar por la combinación del trabajo combinado entre humano y máquina. Y bien,
¿Qué tipos de inteligencia artificial podemos usar a día de hoy en salud y específicamente en radiología? Pues esta imagen que copié ya hace un par de años y que probablemente ha quedado obsoleta, ¿no? Fíjense, pues tenemos el lenguaje natural o el reconocimiento de voz para todo lo que es la emisión de la información, pero también la planificación o la citación y finalmente la más reconocida de todas, que es la visión por computación, que es básicamente la gran mayoría de los algoritmos que están a día de hoy encima de la mesa. Pero este artículo un poco más reciente del British Journal of Radiology pues ya básicamente incidió en cuáles eran las aplicaciones de inteligencia artificial en imagen médica, en radiología, pues básicamente aquellas que tienen que ver con la interpretación de la imagen, las no interpretativas y después también los flujos y la calidad de la imagen, de la que les hablaré al final de la charla. En ellas se usan diferentes modelos de inteligencia artificial, pues que tienen que ver con el aprendizaje supervisado o no supervisado y también pues otros tipos como el aprendizaje de transferencia, etc. Es decir, para cada una de las situaciones se están usando diferentes modelos de inteligencia artificial. Pero el gran cambio viene en cuanto empezamos a aplicar de forma práctica estos algoritmos. ¿Por qué? Porque estos algoritmos, muchos de ellos pueden ser de investigación, pero muchos de ellos ya están comercializados. Por tanto, tanto la FDA como la Agencia Europea del Medicamento empiezan a trabajar y empiezan a dar el visto bueno para comercializar algunos algoritmos de inteligencia artificial. En el año 2020 eran 64. En el año 2021 eran 343 por FDA. Estamos a un crecimiento exponencial de los algoritmos, no solo de investigación, sino los algoritmos comercializados, por tanto, de aplicación práctica en clínica, que lo que van a hacer es que podamos también hacer investigación con ellos. Y yo creo que esta es la parte que quería incidir. Es decir, no solo estamos en herramientas de desarrollo propio de inteligencia artificial, sino que también entramos en el ámbito de la investigación clínica aplicada de los algoritmos que ya están comercializados. ¿Y eso qué nos lleva? Pues fíjense, a estar en este sistema, ¿no? En este hype en el que la visión por computación prácticamente ya está pasando a ser una tecnología de aplicación clínica diaria. El lenguaje natural le queda, pero llegará en pocos años. Y al final también de la charla me referiré a la imagen sintética y generada por la importancia que tiene precisamente para hacer investigación específicamente en imagen médica. Con respecto a la adquisición de la imagen, bien, sí, ¿cuál es la ventaja a día de hoy de la inteligencia artificial? Que nos ha permitido acelerar los procesos de adquisición de la imagen. Si alguno de ustedes tiene experiencia en, por ejemplo, cómo se hace una resonancia magnética, sabrán que además de estar dentro del tubo, además de hacer ruido, hay una de las características, es que necesita tiempo. Bien, los algoritmos de compresión y aceleración de la adquisición de la imagen han permitido acelerar esta adquisición. Les pongo un ejemplo, como les he dicho. En el Hospital de Sant Joan de Déu, en el que trabajaba previamente, se caracterizó o empezamos a usar esta tecnología con un cambio, un release que se hizo sobre una de las resonancias y estudiamos qué pasó en los primeros 1.200 pacientes. Bien, pues se redujo entre un 20 y un 40% el tiempo de adquisición de máquina. ¿Y eso qué se traduce? Pues en algo tan sencillo como esto, que si queríamos estudiar el cerebro de un niño que tenía un tumor cerebral, pasábamos de 25 a 16 minutos de exploración. Por tanto, habíamos reducido casi 10 minutos el tiempo que el niño estaba dentro de la resonancia magnética, con todas las consecuencias que eso implica, la reducción del movimiento, la reducción del tiempo de anestesia, la experiencia del paciente y de la familia. Por tanto, algo tan pragmático como esto nos permite acelerar o mejorar la adquisición de las imágenes. Y no solo eso, si podemos hacer imágenes más rápidas, también podemos mantener el tiempo para hacer imágenes más precisas. Y les pongo abajo las 3 diapositivas, son 3 imágenes en las que, manteniendo el tiempo de adquisición, redujimos a la mitad el tamaño del voxel. Eso quiere decir que llegamos a precisiones prácticamente que doblaban el hecho o las que teníamos previamente a la incorporación de este tipo de tecnología.
La más conocida, por supuesto, es el diagnóstico en imagen médica, y aquí lo primero que tenemos que señalar es ¿cuál es el error? Bien, pues sabemos que el error humano en lectores expertos y en algún tipo de exploraciones llega aproximadamente al 5%. Aunque sabemos que no es realmente así, sino que en ocasiones puede ser incluso superior. Y sabemos que los algoritmos específicos para leer un tipo específico de enfermedades puede llegar a tener a día de hoy esa tasa de fallo. Y eso fue lo que llevó a empezar a salir todos estos artículos de sustitución de los profesionales, entendiendo que los profesionales médicos solo nos dedicamos a la interpretación de la imagen. Pero para ello me gustaría también referirles, bueno, pues una pregunta: ¿y qué pasa con las palomas? Bueno, pues hubo un artículo en el año 2015 que exploró que palomas entrenadas podían ser tan buenas como un radiólogo detectando microcalcificaciones, o como un patólogo detectando microcalcificaciones en algunas laminillas. ¿Por qué? Pues porque necesitaban su entrenamiento y simplemente tenían que identificar patrones de imagen, igual que se identifican mapas o constelaciones. Es decir, la detección de patrones es algo que no es algo específico, pero por eso he querido referirme a la primera diapositiva, porque los radiólogos y las radiólogas somos algo más que simplemente identificadores de patrones. De todas formas, ¿esta ventaja qué nos permite? Pues plantearnos y replantearnos todos los sistemas actuales de cribado, por ejemplo, de imagen, en las que con la ayuda de algoritmos de inteligencia artificial podemos cambiar o mejorar esta doble lectura o triple lectura de algún tipo de enfermedades. Pienso en el cribado de mama, pero podríamos continuar con otros cribados como el de pulmón, etc. Y eso ya está pasando a día de hoy por la falta de profesionales, por ejemplo, con experiencias en África o durante el COVID, en la que estos algoritmos permitieron y nos permitieron ayudar a identificar patrones a nivel de las radiografías de pulmón simplemente con la combinación de la imagen y un técnico que obtuviera esta imagen médica. ¿Y qué vemos? Pues esto es lo más habitual cuando aplicamos un algoritmo de inteligencia artificial. En la radiografía pueden ver ustedes 3 recuadros, 2 marcados continuos que refieren a nódulos que se han identificado y un tercero punteado. Cada uno de estos son formas de explicarnos la probabilidad que considera ese algoritmo de que realmente hay algo. Cuando está marcado en continuo, por ejemplo, en este ejemplo, lo que quiere decir es que el grado de certeza de que ahí haya un nódulo es alto. Cuando está marcado en discontinuo es que el grado de certeza o de fiabilidad o confiabilidad es menor. Lo que nos está diciendo este paciente es que tenía 2 nódulos, tiene 2 tumoraciones pulmonares y además un neumotórax. Y evidentemente así fue como comprobamos con el TAC posteriormente. Pasa lo mismo pues, con otro tipo de imágenes, como pueden ver aquí, pues una radiografía en la que se ve una pequeña fractura que necesitas magnificar mucho para identificar, o en este otro ejemplo en el que había una dudosa fractura que luego se confirmó con TAC y resonancia, pero realmente fíjense que dependemos de lectores muy expertos para identificar estos signos, porque de otra forma probablemente la tasa de error del lector no experto supera al del algoritmo y por tanto aquí hay una gran parte de beneficio. Pero bien, la realidad es que no todo es tan sencillo y les pongo otro ejemplo, un ejemplo de implantación de un estudio piloto de un algoritmo de radiografía de tórax a principios del año 2019 en el Hospital Sant Joan de Déu también, en niños y niñas entre 8 y 18 años, en el que analizábamos 4 patologías. Y aquí la parte importante es la que he puesto en negrita. La base de datos sobre la que se había diseñado este algoritmo era una base de datos adulta, china, de Wuhan, 2019. Todavía no teníamos el COVID encima de la mesa, pero quiero que entiendan el por qué insisto en esto. Nos vendieron que tenían una fiabilidad, una accuracy de más del 95% y de pronto nos encontramos que la primera iteración de nuestra base de datos hace que el valor predictivo positivo baje a un dramático por debajo del 0,7. Una especificidad del 0,6. No entendíamos qué pasaba. Les voy a poner algunos ejemplos, aquí vienen las sombras.
Detectábamos neumonía, cardiomegalia, derrame pleural y una combinación de todas ellas. ¿Qué pasó con la cardiomegalia? Pues que la cardiomegalia en el adulto tiene un ratio de 0,5, sin embargo en el niño es mayor y por tanto leía como que todos los niños tenían cardiomegalia cuando en realidad el problema era simplemente por un tema de marcaje de índice en cuanto al adulto o el pediátrico. Otro ejemplo, los nódulos pulmonares. Empezamos a detectar que se veían nódulos pulmonares y en realidad eran pequeños, desde corchetes de las propias vestimentas a niños que venían simplemente con el electrocardiograma y detectaba el nódulo con simplemente los marcadores del electrocardiograma. Pero el más importante, yo creo que uno de los más interesantes o que más nos hizo aprender, fue la importancia del lector experto. En este caso, nuestro lector experto es un radiólogo pediátrico, consultor senior, que lleva toda su vida leyendo radiografías y de pronto empieza a detectar que, bueno, que además de ver neumonías, empieza a ver masas pulmonares bilaterales. Y seguimos sin entender qué pasaba. Y casi todo era en población femenina entre los 10, 12, 13, 14 años. Hasta que un día descubrimos que, y empezamos a pensar, que el desarrollo del tejido glandular mamario en la población caucásica difiere de la población china. Y lo que estaba interpretando como opacidades pulmonares bilaterales era simplemente un sesgo poblacional etario entre la población en la que se había generado y nuestra población. Por tanto, quiero insistir, y yo creo que ya se ha hablado también de ello, de la importancia del humano como el lector experto que entienda qué es lo que nos está enseñando este algoritmo. Pasamos a la cuantificación porque desde 1896 estamos haciendo prácticamente lo mismo. Interpretamos una imagen y ahora la trabajamos digital, pero el informe radiológico es prácticamente el mismo. Sin embargo, ¿cuál es la evolución? La evolución es lo que nos encontramos a día de hoy. La edad ósea es un ejemplo paradigmático. La clasificación de los menores no acompañados, la clasificación de los pacientes o las pacientes con trastornos de crecimiento se basa en la clasificación de la edad de los pacientes en base a unas tablas que existen. Pero como saben, estas tablas, pues existe una variabilidad humana interobservador. Disponer de herramientas que nos cuantifiquen precisamente estos datos nos mejora a la hora de poder dar un resultado. Y este es otro de los ejemplos que probablemente me atañe más como neuroradiólogo. En la imagen de la izquierda pueden ver una proyección coronal de un paciente con una malformación arteriovenosa y el mismo paciente un año después del tratamiento con el mismo patrón de imagen vascular. Como pueden ver, hay diferencias en la tortuosidad, el grosor de los vasos, el número de los vasos. Muy bien, si además de usar un lenguaje que puede ser descriptivo, podemos llevar a caracterizar cuántos vasos hay, cómo de gruesos son, cuál es su tortuosidad, podríamos llegar a ser mucho más precisos a la hora de decidir si está mejorando, empeorando o qué información transmitimos. Y esto es probablemente uno de los saltos más importantes en radiología. Pasar del modelo cualitativo al modelo cuantitativo, en el que comparando un paciente afecto de una enfermedad oclusiva como una enfermedad de moya-moya, podamos comparar en un año y decir, podamos transmitir al neurólogo que el número de vasos ha disminuido un 15% o que la tortuosidad prácticamente no ha cambiado. Y esa información precisa de seguimiento es la que probablemente en los próximos años ayudará y cambiará de forma significativa la imagen médica. Por supuesto también, no solo en arterias, podemos hacerlo prácticamente en cualquier patrón de imagen, como en este caso en las venas cerebrales internas. Otro de los ejemplos, y el siguiente paso es, si nosotros somos capaces de interpretar estas características y las podemos extraer y cuantificar, también podemos crear lo que llamamos pasar al salto, que es el salto radiómico, es decir, extraemos características que somos incapaces de interpretar, porque estamos pasando a fenómenos o a parámetros estadísticos en los que nosotros no intervenimos, pero podemos comparar con respecto a datos clínicos de evolución, respuesta al tratamiento,
evolución fisiopatológica de las enfermedades. Por tanto, a día de hoy, ser capaces de extraer estas características, cuantificarlas e incluso, aunque no sean cuantificaciones clásicas, sino que sean modelos estadísticos, también nos permiten hacer predicciones, como en este caso el más conocido, que es la aplicación de la radiómica en oncología, en el que sabemos que la combinación con la genómica o la clínica puede mejorar la precisión diagnóstica en pacientes respondedores o no a ciertos tipos de tratamientos. Pero no solo queda ahí. Las enfermedades raras, otro de los hitos de investigación importantes a día de hoy, también se beneficia de la combinación de esta extracción de características con inteligencia artificial, de tal forma que la combinación genética con parámetros de imagen que somos muy probablemente incapaces de identificar por nuestra parte, también nos está ayudando y nos va a ayudar mucho más en el futuro en la clasificación de algunos tipos de enfermedades raras. Paso a 3 temas que son menores, pero creo que son importantes, sobre todo por el cómo a día de hoy la inteligencia artificial nos va a poder ayudar. El primero, y ya sé que no voy a entrar mucho en ChatGPT, pero ya empieza a haber publicaciones que hablan de cómo la inteligencia artificial generativa en texto puede ayudar a la salud, y en este caso en particular en radiología. Dar apoyo a la creación de informes, traducir estos informes, consultar información hacia los pacientes pueden ser de ayuda usando estos tipos de inteligencia artificial generativa. Es verdad que todavía está en campo de pruebas, necesita un gran control y entender bien qué estamos haciendo, pero pueden ser o demuestran un cierto potencial en esta habilidad. Como por ejemplo, pues si uno se pone a explorar hasta dónde puede llegar, ya no solo la imagen, el texto generativo, sino también la imagen generativa. Imagínense explicarle a un paciente con la imagen central que eso es una imagen generada a partir de un informe radiológico en el que le explicamos cómo ha quedado su cerebro después de que le hayan extirpado un tumor. Muchos de ustedes probablemente cuando ven una resonancia magnética pueden tener dificultades a entender cuál es la interpretación de la imagen, pero probablemente algunas de estas imágenes pueden ser mucho más fáciles a la hora de interpretar qué es lo que estamos intentando transmitir como profesionales. Y como es un sistema todavía en pruebas, pues se pueden llegar a cometer muchos errores. Por ejemplo, DALL-E 2, que no deja de ser nada más que la versión de ChatGPT para imagen, pues todavía es algo incompleto en el que se generan imágenes de este tipo. Aquí pueden estar ustedes viendo a su izquierda las imágenes reales de un paciente con un tumor abdominal y a su derecha pues algo que parece casi un alien, porque no tiene ninguna realidad anatómica, pero que son los primeros esbozos de cómo se puede representar con estos modelos de inteligencia artificial. Este es un tema muy importante porque atañe directamente al modelo de los pacientes y de atención, ¿no? El primero es, y como ha explicado perfectamente el ponente previamente, estamos pasando a tener modelos en el que somos data-driven hospitales y por tanto nosotros tomamos decisiones en base a la acumulación de todos los datos. En este caso, están cada vez más creciendo lo que se conocen como command centers, en el que se centralizan todos estos datos, los datos de los pacientes, desde cuándo están citados, cómo pueden desplazarse, qué enfermedades tienen de base, a, por ejemplo, las máquinas. ¿Están funcionando las resonancias magnéticas? ¿Hay alguna que está estropeada? ¿Cuánto tiempo de retraso llevan? Todos estos datos son datos útiles para el día a día a la hora de conocer y generar y modular los flujos de trabajo dentro de las organizaciones, en este caso de los hospitales. Caribe Cargo,
Más de 20 años de manejo confiable de carga y ventas para aerolíneas en República Dominicana. Manejamos su carga de manera eficiente para que pueda volver a trabajar. Brindamos manejo seguro de carga en todos los aeropuertos dominicanos. Venta y reserva de carga exclusiva para las aerolíneas que representamos en República Dominicana. Caribe Cargo. Volamos para servir. ML Import. Importadores y exportadores. Calle Sánchez Valverde, número 45 en Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional. Teléfono 809-684-6183. ML Import. Pero fíjense en este. Este es uno de los algoritmos que ya está comercializado y que directamente nos responde a la pregunta de un audit de control mamográfico. Como saben ustedes, cuando se hacen las mamografías de cribaje, existen unos criterios de calidad que lo que nos informan es de si está bien realizado o mal realizada, en una escala, y eso nos permite, además, directamente responde a riesgos, como por ejemplo que en caso de que no esté bien realizada, se excluya el tumor del área de visualización. Bien, estos algoritmos a día de hoy, a tiempo real prácticamente, pueden estar diciéndole al técnico qué área no ha incluido en la mamografía y si debería o no repetirla. Por tanto, este tipo de dashboard, que no solo nos serviría a nosotros, sino también directamente de iteración, de mejora en tiempo real de cómo realizar una mamografía perfecta para el diagnóstico, sería uno de los ejemplos de aplicación de inteligencia artificial en calidad. Y si nos preguntamos en un ejemplo de una cirugía, pues piensen, por ejemplo, qué necesita una persona para llegar a hacer una cirugía antes de la visita, durante la visita y durante el tratamiento. Y piensen cómo todos y cada uno de los diferentes tipos de algoritmos pueden ayudar a mejorar en la precisión, en la programación, en la comunicación con el paciente, en el tiempo de cirugía, en el control de riesgos. Y aquí les pongo uno de los ejemplos. Esto es un algoritmo que básicamente informa de la posición del tubo endotraqueal con respecto a la carina. ¿Por qué es importante esa información? Porque en pacientes que están en la UCI, que están intubados o otro tipo de pacientes, la posición del tubo endotraqueal supone un riesgo o un beneficio para ese paciente. La posición inadecuada, muy alto o muy bajo, puede suponer un riesgo vital para un paciente que además no tiene prácticamente ninguna otra forma de comprobar dónde está posicionado. Los algoritmos de visión por computación nos pueden ayudar a identificar perfectamente la distancia entre la punta y la localización en la tráquea, de forma que nosotros podríamos tener clasificados esos pacientes correctamente. Imagínense en entornos en los que los profesionales no puedan estar entrenados o no hayan recibido todavía un entrenamiento para identificar este tipo de imágenes. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial? Creo que hasta ahora ha sido una visión bastante positiva, con algunos elementos, en los que han podido ver cuáles pueden ser las limitaciones, pero ahora me gustaría centrarme en algunos de los aspectos que creo que deben trabajarse y creemos que deben trabajarse no solo ahora, sino de ahora y en adelante. Primero de todos es la necesidad de transparencia. Existe, ya también se ha comentado, una necesidad de que el manejo de este tipo de algoritmos, de herramientas, sea un manejo transparente de tanto con las bases de datos que se ha usado, sobre todo con el tipo de procesamiento que se usa con estas engines, con estos motores. Por tanto, existen ya iniciativas en las que se están marcando desde el punto de vista de ciencia de salud y en especial en radiología cómo deben ser estos modelos. Otra de las áreas en las que necesitamos trabajar más es en los sesgos de las bases de datos, y a continuación les pongo otro ejemplo real para que vean cómo, haciendo investigación, cuando segmentamos el córtex cerebral en una población, digamos, sana, homogénea o enferma, pero homogénea, podemos llegar a tener resultados poblacionales exquisitos. Sin embargo, a la que lo probamos con un paciente pediátrico con un Sturge-Weber, que es una enfermedad
que puede tener, digamos que, heterogeneidades a nivel de diferentes regiones, la segmentación ya es totalmente inválida. Por tanto, estamos generando sesgos en los que algunas herramientas no pueden ser aplicables sobre algunos tipos de poblaciones. Y, por tanto, este es uno de los puntos que hay que tener en cuenta, la diversidad o cómo incluimos esta diversidad en los algoritmos de inteligencia artificial. La necesidad de mitigar sesgos. Fíjense, y este es un ejemplo paradigmático muy interesante. Es un paciente en el que es un algoritmo en el que se ve, se segmentan los campos pulmonares en una radiografía pulmonar para identificar opacidades que en este caso corresponderían a neumonías. El sesgo proviene del propio diseño del algoritmo. Al excluir el corazón, estás excluyendo la parte del tórax que queda detrás del corazón y que también puede tener neumonías. Por tanto, en el propio diseño del algoritmo existe otro sesgo que debemos conocer. Tengo más diapositivas, pero yo creo que me ha pasado un poco lo mismo que antes. Ahora. Muy bien. Y yo creo que pasamos a dos de las diapositivas en las que me gustaría insistir más, las bondades y específicamente en investigación, en este caso en imagen médica en radiología, como son la imagen sintética y la explicabilidad. ¿Por qué? Pues muy bien, como ustedes han podido ver, nos encontramos ante una gran heterogeneidad en cuanto a la imagen médica. La imagen médica, como se ha explicado, forma parte de todo el conjunto de datos médicos que muchas veces es difícilmente manejable, no por las capacidades de computación, sino sobre todo por las capacidades de aglutinación y de comprensión de que cuando estás estudiando un grupo heterogéneo, en realidad es un grupo relativamente homogéneo. La posibilidad a día de hoy de generar imagen sintética específica de algún tipo de enfermedad nos permite y sobre todo nos permitirá en el futuro crear esas bases de datos a medida a partir de las cuales podremos hacer investigación y sobre todo podemos adelantarnos en generar estos modelos sintéticos generales de enfermedad. El otro, por supuesto, es la explicabilidad. Y en este caso, con una explicación lo más sencilla posible desde el ámbito clínico. Para nosotros, como radiólogos, la explicabilidad es esencial. Debemos entender y queremos saber que cuando un algoritmo mira o nos señala una zona, es la misma que la que nosotros identificamos como una zona de riesgo. Existen ya publicaciones en las que se conoce desde hace tiempo cómo existen sesgos en las que sin explicabilidad simplemente el algoritmo identificaba correctamente que una radiografía provenía de urgencias y no de un paciente ambulatorio. Y ya simplemente por ese hecho clasificaba de riesgo una radiografía u otra. Si queremos adelantar y evolucionar en el conocimiento de la inteligencia artificial en imagen médica, es imprescindible ahondar y avanzar en la explicabilidad. Por tanto, esta es probablemente una de las áreas en las que en el futuro se desarrollará más la investigación en radiología junto, creo, con la imagen generativa. Y estos son unos ejemplos de un grupo investigador al que pertenezco y en el que unas estudiantes, pues a petición nuestra, generaron estos modelos de explicabilidad de pacientes con malformaciones arteriovenosas en las que se veía y veíamos cómo el algoritmo cuando clasificaba porque miraba las mismas áreas que nosotros determinábamos como patológicas cuando un paciente tiene una malformación arteriovenosa. Estoy acabando ya y yo creo que esto es muy importante. Se ha comentado y quiero volver a insistir la necesidad de formación y en este caso me voy a remitir, por ejemplo, a nuestra sociedad científica, la Sociedad Española de Radiología. Desde hace ya mucho tiempo incluyó en cada uno de sus congresos una mesa específica para biotecnología, en la que no solo se tratan temas de inteligencia artificial, pero también, por supuesto, además de crear diferentes cursos para la formación continuada para que los profesionales en salud puedan tener este acceso al conocimiento de vanguardia y cómo en el día a día debe aplicarse, tanto para la aplicación clínica como para la
investigación, y estos son 2 ejemplos. Sin embargo, y estoy totalmente de acuerdo, es necesario avanzar todavía más en los programas formativos, ya no solo en la formación continuada de los profesionales, sino a nivel universitario, para que se incluyan este tipo de formaciones a nivel universitario. Bueno, mis conclusiones van a ser muy cortas, porque en realidad lo que creo que después de esta visión, pues como pueden ustedes, espero que hayan podido interpretar, la inteligencia artificial tiene unas grandes, creemos que tiene grandes y seguramente tendrá muchas más ventajas en muchos ámbitos de la propia práctica radiológica, la obtención de la imagen, la cuantificación y la comunicación. Por supuesto, la investigación científica va a ir en todas y cada una de estas líneas, no exclusivamente en la visión por computación, que es la más obvia, pero no exclusivamente. Y como profesionales, pues debemos estar y conocer sus limitaciones y sus riesgos. Cuando hablo de análisis crítico, por supuesto, es con una visión ética de la misma y potenciando la formación. Y como veo que todos bebemos de las mismas fuentes, pues Epimeteo y Prometeo son 2 grandes referencias. Yo me quería despedir pues, haciendo referencia a la vergüenza prometeica de Gunther Anders, ¿no? En el que, pues, que se aplicó a la bomba nuclear, pero pues, creo que estamos ante una situación que puede considerarse casi similar. Pero, y como por generación también quiero aplicar, pues querría poner este meme, ¿no? En el meme en el que en el 1989 pues se creía que la computación serviría para hacer cosas maravillosas y ahora estamos gastando toneladas de CO2, toneladas y cientos de datos simplemente para hacer simulaciones como la que ustedes tienen abajo, ¿no? Entonces, debemos ser muy críticos para entender qué estamos haciendo y sobre todo qué vamos a investigar en el futuro. Y ya está, con esto me despido. Muchas gracias. Caribe Cargo. Más de 20 años de manejo confiable de carga y ventas para aerolíneas en República Dominicana. Manejamos su carga de manera eficiente para que pueda volver a trabajar. Brindamos manejo seguro de carga en todos los aeropuertos dominicanos. Venta y reserva de carga exclusiva para las aerolíneas que representamos en República Dominicana. Caribe Cargo. Volamos para servir. ML Import. Importadores y exportadores. Calle Sánchez Valverde, número 45 en Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional. Teléfono 809-684-6183. ML Import. Perfecto, Josep. Ahora viene la comida. No quiero robarles tiempo de comida, pero un par de comentarios, ¿no? Para si tú con un tono diferente quieres comentar cosas. Claro, en algo como la medicina, todos pensamos que cuanto más rápido se aplique, mejor. O sea, hay pacientes que salen beneficiados directamente. O sea, hay vidas que se salvan por cuán rápido se aplique esto, teniendo en cuenta las limitaciones que has hablado. ¿Y has intuido algunos temas de formación? O sea, que en la implementación de todo esto, ¿qué otra... médica, no científica, médica, ¿qué otras barreras existen no sé si hay reticencia por los propios profesionales o qué? Bueno, digamos que
La gran diferencia es que yo creo que a nivel de ciencias de la salud, la aplicación en investigación es algo que ya está sobre la marcha, no hay ningún tipo de discusión. La gran mayoría de los grupos de investigación usan este tipo de herramientas, pero son herramientas para investigación con sus criterios específicos. El problema viene en la aplicación en salud sobre paciente. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos, lo primero de todo es que sean herramientas que tengan su aprobación a nivel de los organismos regulatorios. Pero ya, además de eso, existen otro tipo de salvedades, ¿no? El primero de ellos es, debemos saber que es una tecnología que evoluciona de una forma probablemente difícil de conceptualizar por aquellos que, incluso estando en las direcciones, somos capaces de hacer flujos de trabajo lo más rápido posibles. ¿A qué me refiero? A que en cuestión de un año el número de aplicaciones con marcado FDA para estudiar fracturas óseas probablemente se ha quintuplicado. Entonces, no tenemos ni siquiera desarrollados correctamente las herramientas de valoración, de adecuación de práctica clínica de las tecnologías. Y esa velocidad es difícil de implementar en el día a día en las organizaciones. Sabemos que existen algunas iniciativas regionales, autonómicas, en las que desde el punto de vista, digamos, político, se está intentando identificar aquellos algoritmos o aquellas tecnologías que ya no estarían aplicándose desde los profesionales, sino que serían decisiones que estarían a nivel de comunidad, o en este caso incluso podría ser a nivel estatal, para sobre todo buscar una distribución homogénea en la población, para no crear estas inequidades y para poder ser lo más aplicables posible. Digamos que hay una limitación importante a día de hoy, es la velocidad que adquiere y la no definición de cómo se implementa diariamente más allá de estudios piloto. Y por otro lado, es un problema que yo creo que lo he dicho en algunas otras ocasiones y no querría que se malinterpretara, lo voy a volver a repetir. Es un problema de financiación. A día de hoy nos encontramos con una limitación, es entender que este tipo de tecnología tiene un coste y por tanto tenemos que interiorizarlo dentro de los costes generales de la tecnología. Es decir, no es solo ya comprar máquinas, sino también comprar software. Sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, para algunos tipos de aplicaciones, prácticamente el 40% de los presupuestos de algunos hospitales en imagen médica es para software. 40%. Eso quiere decir que tenemos que interiorizar que el software también hay que pagar por él. Y es algo que hasta ahora no se había considerado y que va a ser uno de los puntos más importantes. Pero ¿quién no lo tiene interiorizado? Porque parece muy obvio que ahorras. O sea, si tienes mejores diagnósticos, si tienes más tempranos, ahorras dinero a última. Sí, el problema es, o la limitación que nos encontramos es que a día de hoy estos algoritmos son algoritmos puntuales, es decir, os hablo de los ejemplos que os he puesto. El ejemplo de las fracturas óseas. Es decir, se puede llegar a demostrar que tú en un hospital disminuyes tiempo de estancia del paciente en urgencias, disminuyes falsos negativos y, por tanto, rellamadas del paciente. Sin embargo, la heterogeneidad del sistema hace que haya hospitales que probablemente, si no tienen traumatología, pues para ellos no salga a cuenta. Entonces, todavía existe una heterogeneidad muy importante en el sistema, no porque no tenga que existir, sino porque estos algoritmos responden a cosas muy, muy puntuales. Entonces, al final, estamos justo en el principio de la ecuación. Y el salto de saltarse el médico, es decir, imagínate que hay una app en un teléfono que dice, oye, esta mancha yo no la había visto antes, voy a ver qué porcentaje de probabilidad de que sea melanoma es o no, o me voy a mirar el iris a ver si tengo diabetes, o la voz a ver si hay Parkinson. Esta aplicaciones a las apps, imagino que se está hablando y está lejos, porque hay sesgos y tal, pero... Pero bueno, yo creo que en la última de las últimas diapositivas
yo creo que le hablaba, el fair play a nivel al menos de imagen en salud, pasa por el hecho de que debe haber siempre una validación de un profesional médico, para bien y para mal. Y de hecho eso es algo que, si no sale en el debate esta tarde, seguro que alguien levantará la mano, que es de quién es la responsabilidad última cuando se comete un error diagnóstico. De la aplicación que ha fallado, del médico que ha decidido no aplicar esa aplicación o del médico que sí que ha decidido, pero luego además ha hecho caso y resulta que al hacer caso ha fallado también. Entramos en un terreno que todavía está en discusión, pero que es apasionante, que es el de la responsabilidad ética en el uso de esta tecnología, que es el mismo que si usamos un avión, que si aceptamos cualquier... Pero debemos hablar de este tema y yo espero que esta tarde salga este y muchos otros en la parte de ética, pero es clave. La reunión de la ética es mandatoria. Como último, se me una cosa que me fascina de todo esto es cuando es casi invertir el proceso científico, ¿eh? O sea, la inteligencia artificial te reconoce cosas que tú nos... O sea, reconoce cosas sin tú saber por qué la reconoce. Yo me acuerdo en el MIT entrevisté a una investigadora que tuvo una idea muy brillante, le funcionó muy bien, le dieron mucha financiación, decir, oye, hay muchas mujeres que se hacen mamografías de manera rutinaria, y cogemos a todas las que han salido negativas y vemos que al cabo de 3 o 4 años hay algunas que sí que desarrollan un cáncer, o sea, las hemos dado por negativas porque no vemos nada en esa imagen que nos indique que son positivas. Pero vamos a ver si un software de inteligencia artificial ve algún patrón, que nosotros no sabemos cuál es, pero ve algún patrón y le funcionó muy bien. O sea, y de alguna forma detecta cáncer de manera precoz sin saber qué es lo que ve, ¿no? Yo creo que aquí este comentario es muy pertinente y me gusta mucho hablarlo porque yo creo que hay dos grandes zonas o dos grandes ámbitos de discusión, ¿no? El primero de ellos es... tenemos que reconocer que igual que en visión por computación, muy probablemente en análisis podríamos hablar lo mismo cuando uno se hace una analítica y de pronto resulta que sus valores de glucosa cambian un porcentaje en unos 6 meses y ahora hasta ahora somos incapaces o lo atribuíamos a que ese día había desayunado o no y resulta que eso ya también se puede convertir en un marcador, ¿no? Es decir, por un lado entender que nuestras decisiones van a ser data-driven, o sea, vamos a tener que tomar decisiones basadas en datos, los entendamos o no, y eso es algo que es uno de los ámbitos de discusión. Y el otro, que a mí me parece casi un ámbito filosófico, es el cambio de paradigma en el diseño científico. Como científicos, en este caso, de la escuela... iba a decir de Galeno, pero probablemente mucho anterior, mucho más anterior, el problema que tenemos es que nosotros nos basamos en algo muy claro que es síntomas, signos, evolución del paciente, comparación con otros casos y además experiencia propia en base a qué ha visto uno. Esto es un cambio de paradigma porque en realidad lo que estamos haciendo es que sin entender nada podemos este es el punto prometeico de la inteligencia artificial. Sin no saber nada, nos puede estar dando la solución. Y este es el punto en el que nos vamos a tener que acostumbrar en el futuro. Por eso la salvedad de la explicabilidad está bien, porque en el fondo te ayuda a quitarte tus miedos de si yo veo esto y el algoritmo también está bien. Pero tarde o temprano tendremos que trascender de la explicabilidad y abandonarnos a decir, bueno, pues si nos dice esto, está bien hecho, está bien calculado, es decir, controlar cómo el algoritmo nos da esta información y entonces abandonarnos en el sentido positivo, o sea, aceptarlo. Bien, espero que este tema haya despertado en ustedes el mismo interés que despertó en mí. Resulta todavía un poco intrincado, algo difícil, algunas cosas que no se entienden muy bien todavía, pero definitivamente ese es el futuro y tenemos que estar al día. Así es que nada, hasta la próxima, si el Señor lo permite.